En primer lugar, vemos el conmutador de respiración con máscara e intubación con indicaciones LED de control. En la parte lateral podemos ver un manómetro para presión de respiración artificial. En la parte superior está el panel de alarmas y a la derecha la tecla de silenciar la alarma. Más abajo podemos ver una leyenda de y justo debajo la tecla de CPR con LED de control. Aquí tenemos el botón de ajuste de los valores de respiración artificial con la señal de enclavamiento y el LED de Demand Flows. Y abajo a la derecha tenemos el interruptor de encendido apagado. En el lateral derecho vemos la conexión del gas a presión y en el lateral izquierdo podemos ver en la parte superior el compartimento de la batería y más abajo el altavoz. En la parte inferior está la conexión del MediTrigger. En la parte más interna tenemos la conexión del tubo de medición de la presión y en la parte más externa la conexión del tubo de respiración artificial. Y en la cara trasera tenemos la válvula de salida de sobrepresión. En un extremo conectamos con la máscara respiratoria, el filtro, válvula del paciente, tubo respiratorio con su funda protectora y el MediTrigger con su tecla. Medumat Easy CPR trabaja con una presión de funcionamiento de 2,7 a 6 bares, un caudal mínimo de 70 litros por minuto de oxígeno y un suministro de corriente interno. Como gas respiratorio es válido el oxígeno sanitario altamente comprimido, que se reduce en un regulador de presión externo a la presión de funcionamiento necesaria. El suministro de oxígeno tiene lugar en la toma de gas presurizado. Los valores respiratorios regulables de forma continua, la frecuencia y el volumen tidal están enlazados, se regulan en el interior del aparato mediante salidas de control electrónicos. A través del tubo respiratorio, el gas de inspiración es conducido a los pacientes mediante la válvula y la mascarilla respiratoria o el tubo.
Una membrana labial en la válvula del paciente garantiza que pueda exhalarse el gas de expiración en el brazo de expiración. La evolución de la respiración artificial se controla en el manómetro para respiración artificial. Cuando se selecciona Demand Flow, Medumat Easy CPR cambia a la inhalación de oxígeno controlada por la respiración. La inhalación debe realizarse con la mascarilla respiratoria. Con el impulso desencadenante de inspiración, el oxígeno fluye hasta que una ligera sobrepresión interrumpe el flujo y la expiración se realiza a través de la válvula del paciente, al igual que en la respiración artificial. El gas respiratorio llegará conducido al paciente por el sistema de mangueras para pacientes con válvula del paciente. El sistema de mangueras para pacientes con válvulas del paciente ha sido construido de modo que también es posible una respiración espontánea en caso de que se produzca un fallo del aparato de respiración artificial, independientemente del modo de respiración que haya elegido. El aparato cuenta con una función de voz que puede activarse como guía para el usuario, sobre todo si tiene poca experiencia. Si no desea utilizar la función de voz, puede desactivarla mediante una combinación de teclas. Abrimos lentamente la válvula de la botella de oxígeno. En caso de que hubiese un manómetro de contenido, señalaría la presión de la botella. Debemos calcular el tiempo de funcionamiento restante, calculando el nivel de llenado tiempo de funcionamiento. Conectamos el MeduTrigger a la toma MeduTrigger. Insertamos el tubo de medición de presión en la toma y también insertamos el tubo respiratorio en la toma. En el otro extremo introducimos el tubo de medición de la presión y el tubo respiratorio en la válvula del paciente. Enchufamos el MediTrigger a la conexión de mascarilla-tubo y conectamos la mascarilla respiratoria a la válvula del paciente y, si fuese necesario, conectamos el tubo de intubación a la válvula del paciente. También podemos colocar un filtro entre la válvula labial y el tubo respiratorio. Ajustamos el volumen tidal con la frecuencia respiratoria correspondiente mediante el botón de ajuste de los valores de la respiración artificial. En esta tabla podemos ver unas recomendaciones de los valores de la respiración artificial.
Ajustamos la presión respiratoria con el conmutador respiración con mascarilla e intubación. El indicador LED se enciende cuando el modo está activo. Metemos el cuadrito de la presión máxima. Debemos tener en cuenta que el conmutador respiración con mascarilla de intubación solo puede encenderse si el aparato está encendido. Acoplamos la mascarilla a la válvula del paciente. Para dejar libres las vías respiratorias, introducimos un tubo Guedel antes de colocar la mascarilla. Colocamos la mascarilla respiratoria sobre la boca y la nariz del paciente. Estiramos la cabeza del paciente y colocamos herméticamente la mascarilla al mismo tiempo por medio del asa en C. Normalmente se intuba al paciente antes de conectar el tubo endotraqueal a la válvula del paciente. Durante la respiración artificial debemos comprobar los parámetros respiratorios. De esta forma podremos cerrar el tubo por el lugar correcto y obtener una ventilación suficiente. Durante la respiración artificial debemos vigilar constantemente al paciente. Podemos consultar la lectura de la presión de respiración en el manómetro de respiración artificial. Las resistencias fuertes en las vías respiratorias, por ejemplo, por obstrucciones de las vías respiratorias o por masaje externo del corazón, modifican el volumen tidal ajustado. Debemos utilizar instrumentos adecuados para la medición del volumen a fin de controlar el volumen tidal realmente aplicado. Comprobamos los parámetros respiratorios durante la respiración asistida. Si disminuye el rendimiento de los pulmones, el aparato reacciona con un aumento de la presión respiratoria si el volumen respiratorio es constante. Movemos el botón de ajuste de los valores de respiración artificial más allá del punto de enclavamiento junto al triángulo blanco Medumat Easy CPR para cambiar el modo Demand Flow. El indicador LED verde muestra que el aparato está listo para el funcionamiento. Si está activada la función de voz, el aparato emitirá a la vez el mensaje modo Demand Flow. Encajamos la mascarilla en la válvula del paciente y la colocamos sobre la boca y la nariz del paciente. Comprobamos que la mascarilla esté hermética. Durante la inspiración, desencadenamiento del paciente, se activará el flujo. En la expiración inicial, el flujo se detiene y el aire expirado sale por la válvula del paciente. El paciente debe respirar de forma homogénea y tranquila. Demand Flow no puede modificarse. En caso de impulsos respiratorios superiores, el oxígeno se mezcla automáticamente con aire fresco. Esta mezcla tiene lugar en el brazo de respiración espontánea de la válvula del paciente. Para finalizar el modo Demand Flow,
volvemos a mover el enclavamiento junto al triángulo blanco al modo de respiración artificial o apagamos el aparato. Si está activada la función de voz, el aparato confirmará el regreso al modo de respiración artificial con el mensaje límite de presión de ventilación a 20 mV. Si activamos el modo CPR, se detiene la respiración artificial automática con la frecuencia ajustada. Con ayuda del MeduTrigger podemos iniciar respiraciones individuales con el volumen tidal ajustado. De esta forma, determina por sí mismo la frecuencia respiratoria aplicada. El modo CPR solo se puede activar si está conectado el MeduTrigger. Para ello, activamos el modo CPR pulsando la tecla CPR. Los indicadores LED de la tecla CPR y del MeduTrigger se encienden para señalizar la disposición de servicio. Si está activada la función de voz, se oirá el mensaje modo RCP activado, control de ventilación manual. Con el metrónomo encendido, se oye el mensaje aplicar masaje cardíaco ahora. Realizamos el masaje cardíaco 30 veces, siguiendo la cadencia del metrónomo, 110 por minuto. Al llegar a las 3 últimas pulsaciones del metrónomo, aumenta la altura del tono. Se oye el mensaje: aplicar 2 insuflaciones ahora. Ahora tenemos 5 segundos para activar 2 emboladas respiratorias. Aplicamos respiración artificial al paciente pulsando la tecla MeduTrigger. Mantenemos presionada esta tecla hasta que haya empezado la segunda embolada respiratoria, o bien iniciamos la segunda embolada respiratoria manualmente pulsando de nuevo la tecla MeduTrigger cuando haya finalizado la fase de expiración. Durante las fases de inspiración y expiración no se pueden iniciar emboladas respiratorias. Durante ese tiempo no se encienden los indicadores LED del MeduTrigger. La duración de la fase de expiración equivale en el modo CPR a la duración de inspiración. Relación del tiempo de respiración 1:1. Realizamos alternadamente 30 masajes cardíacos y 2 ventilaciones. Tras finalizar la reactivación cardiopulmonar, desactivamos el modo CPR pulsando de nuevo la tecla CPR. Comprobamos la reserva de oxígeno en el manómetro de contenido del regulador de presión. Debemos cambiar la botella a tiempo, por ejemplo, cuando el contenido sea inferior a 50 bares, para garantizar que funcione el tiempo suficiente. Cerramos la válvula de la botella de oxígeno. Apagamos Medumat Easy CPR. Como protección contra desconexiones inesperadas, debemos mantener pulsado el interruptor de encendido y apagado al menos 2 segundos hasta que se iluminen los indicadores LEDs del panel de alarma. Si está activada la función de voz, se oirá el mensaje cerrar la botella de oxígeno.
Es importante tener en cuenta que no debemos nunca vaciar por completo la botella de oxígeno. Dejaremos la botella siempre con una presión residual de llenado con el fin de que no penetre aire, ya que podría producirse corrosión. Además de todas las alarmas ópticas, se dispararán alarmas acústicas. Si durante el autochequeo posterior al encendido o durante el funcionamiento se detecta un fallo de funcionamiento, todos los indicadores LEDs parpadearán en el panel de alarma de forma ininterrumpida y además sonará un tono de alarma. Si está activada la función de voz, se oirá el mensaje "Fallo del equipo. Aplicar ventilación general". El Medumat Easy CPR no debe utilizarse en este caso. La alarma de avería puede conformarse con el interruptor de encendido y apagado. La válvula del paciente está diseñada de tal modo que en caso de fallo siempre es posible una respiración espontánea. Accionamiento de la alarma. Tan pronto aparece el fallo mencionado anteriormente, se dispara una alarma. Esto hace que parpadee el LED correspondiente del panel y que suene una señal de alarma. Si está activada la función de voz, el usuario recibirá además información adicional sobre cada alarma. Si hay una desconexión simultánea y se reduce la presión del suministro de oxígeno, se disparará solo la alarma menos 2,7 bares. La presión respiratoria real sobrepasa el valor máximo, 20 o 45 milibares. Medumat Easy CPR cambia momentáneamente a expiración si se supera la presión respiratoria máxima, pero a continuación intenta continuar la inspiración todavía en la misma fase de inspiración. Si se supera por segunda vez la presión respiratoria máxima, durante la misma fase de inspiración, el aparato cambia definitivamente a expiración y desairea completamente el sistema de tubos del paciente. La siguiente inspiración se inicia con el siguiente impulso de respiración artificial, conforme a la frecuencia ajustada. La frecuencia establecida no se ve influenciada. La alarma se dispara si la resistencia de la respiración supera en 2 fases de inspiración sucesivas. Esto tiene por objeto evitar las alarmas falsas, por ejemplo por tos. Si está activada la función de voz, se oirá el mensaje "Comprobar las vías respiratorias y los parámetros". Esta alarma suele deberse a una interrupción del sistema respiratorio. La alarma se disparará cuando no se alcance el aumento de presión de al menos 8 milibares en 2 fases de inspiración sucesivas. Si está activada la función de voz, se oirá el mensaje "Comprobar sistema de ventilación y los parámetros". Si en el modo CPR, en una pausa prefijada por el metrónomo y también en la fase subsiguiente de los tonos del metrónomo, no se activa ninguna respiración, se dispara la alarma desconexión en la siguiente pausa. Si el metrónomo está apagado y no se activa ninguna respiración, se dispara la alarma desconexión
al cabo de 45 segundos. Si está activada la función de voz, se oirá el mensaje descartar paro respiratorio o comprobar el ajuste hermético de la mascarilla. Si el paciente no pone en marcha el Medumat Easy CPR antes de 15 segundos, se disparará la alarma desconexión. Si está activada la función de voz, se oirá el mensaje descartar paro respiratorio o comprobar el ajuste hermético de la mascarilla. La presión del oxígeno en la toma de presión del Medumat Easy CPR ha descendido por debajo de los 2,7 bares. Normalmente, esto se debe a un vaciado rápido de la botella de oxígeno. En este caso, el Medumat Easy CPR ya no puede funcionar correctamente porque los valores de funcionamiento no están dentro de la tolerancia permitida. Si está activada la función de voz, se oirá el mensaje comprobar el sistema de tubos y el suministro de oxígeno. La capacidad de la batería se agota y la función automática de respiración artificial fallará. Conectaremos de inmediato la respiración artificial alternativa. Si está activada la función de voz, se oirá el mensaje fallo del equipo, aplicar ventilación general. Antes de cambiar la batería, debemos desconectar el aparato. Si suena una alarma, podemos suprimir temporalmente el tono de alarma con la tecla para silenciar la alarma. En la estenosis 30 segundos, en la desconexión 30 segundos y en menos 2,7 bares y batería 120 segundos. La alarma visual permanece activada. Si la causa de la alarma persiste, la alarma acústica volverá a dispararse tras un breve tiempo. También se activará de nuevo la función de voz de forma automática. En cuanto se subsane el fallo, se apagarán automáticamente la alarma visual y la acústica. Para poder ajustar el idioma, debemos apagar primero el aparato. Para elegir un idioma o desactivar la voz de guía del usuario, hacemos lo siguiente. Mantenemos presionado el conmutador respiración con mascarilla e intubación. Encendemos el aparato con el interruptor de encendido apagado. Acto seguido, soltamos el conmutador respiración con mascarilla e intubación. El aparato se encuentra en el menú de elección del idioma. El manómetro para respiración artificial indica el ajuste de voz seleccionado la última vez. A continuación, pulsamos el conmutador respiración con mascarilla e intubación hasta que se encienda el diodo del idioma que deseemos y se oiga el mensaje de voz. Por ejemplo, diodo 10 mV, idioma inglés. Mensaje Selected Language English. Después de 5 segundos se memoriza el idioma seleccionado. Con el aparato desconectado, mantenemos pulsada la tecla CPR.
Pulsamos brevemente el interruptor de encendido y apagado. Después soltamos la tecla CPR. Hay que pulsar de nuevo la tecla CPR si se enciende el indicador LED de 50 milibares, rojo. El metrónomo está desactivado. Si se enciende el indicador LED de 45 milibares, verde, el metrónomo está activado. Pulsamos la tecla CPR para modificar el estado de funcionamiento del metrónomo. Pulsamos el interruptor de encendido o apagado para confirmar el estado de funcionamiento del metrónomo. Un tono de confirmación confirma el metrónomo está desactivado. Dos tonos de confirmación confirman que el metrónomo está activado.